Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Gracias porque podemos venir a alabarte, a adorarte, a proclamar que no hay nada ni nadie como tú. Que en este tiempo sea el mejor tiempo para cerrarnos al pacto de Jesús el Cristo, que por su gracia ha consumado todo en la cruz. Padre, que podamos estar mirándote solo a ti, recibiendo la fuerza y el poder que viene de ti. Padre, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda preocupación, toda incredulidad de nuestras vidas. Que podamos llenarnos de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, levántanos como tus testigos. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que Él por su gracia va a cumplir en nuestras vidas. La encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Dice la preciosa palabra del Señor: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Padre, gracias porque cada día por tu gracia nos das tu preciosa palabra. Y tu palabra es en verdad viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Tu palabra es medicina para nuestros huesos. Te pido que en este tiempo podamos estar escuchando tu voz para nuestras vidas. Que en este tiempo, a través de tu palabra, estés dándonos verdadera sanidad de toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura, en el nombre de Jesucristo. Que podamos disfrutar la plenitud del Espíritu Santo, que podamos disfrutar de ese respaldo del trono celestial y que a través de nuestras oraciones levantes esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Que la luz de Cristo esté alumbrando a través de nuestras vidas a todo el mundo, Padre, y especialmente a las siguientes generaciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de disfrutar cada día que Dios vivo está con nosotros. En Juan 4:24 dice la palabra, que es la verdad, que Dios es espíritu. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, por supuesto. Él se puede manifestar de muchas maneras. Pero para poder relacionarnos con Él, Él ha establecido el pacto, la palabra. Por eso la palabra es algo que podemos ver y que podemos creer y podemos aferrarnos a ella, ¿verdad? Escrito está. Por eso ciertamente, para poder relacionarnos con el Señor es muy importante que cada día estemos coordinados en la palabra, estemos planificando nuestras vidas dentro de la palabra, estemos encontrando en su palabra ese diseño que Él tiene para salvar nuestros campos, porque Dios lo hace todo, Él hace la obra, y Él antes de hacer algo siempre nos da la palabra. Por eso es nuestra garantía. Siempre el Señor cumple la palabra, como hemos leído, la palabra de Dios permanece para siempre. Y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra, los que creen la palabra, los que siguen la palabra. Y es muy precioso, muy cómodo hacerlo, ¿verdad? Porque no es nuestro esfuerzo, no es nuestro estado de ánimo, no. La palabra no cambia, solo es creerla cada día, aferrarse a ella, seguirla. Y ahí ciertamente vamos a disfrutar que Dios vivo está con nosotros. Por eso la oración tampoco es algo que tiene que ser nuestro esfuerzo,
como si estamos empujando, ¿verdad? No funciona. Es orar con la palabra, sabiendo que Dios siempre cumple su palabra, y cuando oramos con el pacto, esas oraciones realmente tienen respuesta, porque es conforme al plan, conforme al deseo y la voluntad de nuestro amado Dios. Por eso es muy importante, para tener esas respuestas correctas de la oración, que estemos ordenando correctamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchos creyentes que aman al Señor, que van incluso a la iglesia muchos años, no están disfrutando de la palabra, no están teniendo respuestas de la oración. ¿Por qué? Porque todavía piensan que es nuestro esfuerzo, que es por nuestras buenas obras. No han ordenado bien la palabra. Tienen una parte por aquí, otra parte por allá, pero no está bien ordenado el Evangelio. Y entonces no lo podemos disfrutar, ¿verdad? Por eso es muy importante entender que el Evangelio no es religión, no es mi esfuerzo. Si fuera mi esfuerzo, estaría perdido. Dios nos ha dado todo a través de Cristo. Es un regalo, es un don. Es una bendición que Dios ha dado por su gracia, por su misericordia. Por eso el Evangelio es creer lo que Cristo ya ha hecho. Él ha consumado todo. No es mi esfuerzo. No es porque si un día soy mejor, pues entonces me salvo, y si no, pues me voy al infierno. No es así. A través de Cristo puedo experimentar esa verdadera salvación, nacer de nuevo. Desde ese momento soy hijo de Dios, y nada nos separará del amor de Dios. No por mí. Si fuera por mis fuerzas, yo soy débil, ¿verdad? Nos separaríamos continuamente. No nos separaremos del amor de Cristo, porque Él nos ha tomado de su mano. Es por Él, por su gracia, por su misericordia. Es muy distinto, ¿verdad? Por eso tenemos que estar entendiendo correctamente, tener organizado el Evangelio para poder disfrutarlo. Cristo es completo, en Él tenemos todo. Cristo tiene que ser suficiente para nosotros. Pablo lo estaba disfrutando de esa manera. Por eso él estaba agradecido en la abundancia, pero también en la escasez. Él estaba agradecido incluso estando en la prisión, incluso sabiendo que ya le quedaba poco tiempo para ser martirizado. Él estaba allí escribiendo la carta a los filipenses, que es llamada la carta del gozo, porque estaba con el gozo, que es un fruto del Espíritu Santo, agradecido, porque ciertamente Pablo estaba coordinado totalmente a la palabra de Dios. Sabía que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Esa cárcel para Pablo era una oportunidad. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio a todo el pretorio. Todos conocieron a través de Pablo que Jesús era el Cristo. Esa cárcel era una oportunidad. ¿Para qué? Para escribir esas cartas que ahora forman parte del Nuevo Testamento y que han sido y serán de grandísima bendición para todos los creyentes. Por eso ciertamente es muy importante que estemos ordenando correctamente la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios al pueblo de Israel le dio la ley, ¿verdad? La ley moral, los 10 mandamientos. Pero esa ley tenía como propósito real que a través de la ley se dieran cuenta que eran pecadores. Porque cuando uno se pone delante de los 10 mandamientos, ¿verdad?, los empieza a leer. Ahí no podemos engañar a nadie, no podemos escondernos, ¿verdad? Ahí realmente nos damos cuenta que fallamos constantemente, que tenemos errores. Por eso Dios la dio, para que se dieran cuenta que eran pecadores. ¿Por qué? Para que de esa manera, dándose cuenta que eran pecadores, que ellos era imposible absolutamente cumplir la ley, de esa manera se dieran cuenta que necesitaban un Salvador. Y el Salvador es el que Dios envía, Jesús el Cristo. Entonces esa ley era un ayo, como dice Pablo en Gálatas, para llevarnos a Cristo, para darnos cuenta que somos incapaces, que somos pecadores, que no hay nada bueno en nosotros mismos, pero Dios por su gracia, Él envió a un Salvador, Jesús,
que cumplió el trabajo de Cristo para poder sacarnos del pecado, la maldición, el desastre y el poder de Satanás. Por eso, ciertamente, si estamos malentendiendo la palabra o conociendo el Evangelio a nuestra manera, no funciona. Hay que ordenarlo correctamente conforme a la palabra. Si las personas están tomando la palabra a su manera, no funciona. Terminan cayendo como en una religión, como en la idolatría. Y es lo que le pasaba constantemente al pueblo de Israel. Ellos cayeron en una religión. Solo hacían ceremonias externas, sin entender el significado de lo que estaban haciendo. Y realmente la religión es eso, ¿no? Haces algo con buen corazón, pero lo haces por apariencia, y estás dando una apariencia, pero luego dentro es bien distinto, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿no? Cuando uno está allí, da una apariencia totalmente distinta de lo que hay dentro, es totalmente distinto. Y es un sufrimiento, porque esa persona no puede ser feliz solo de apariencia, ¿verdad? Si no realmente tiene esa paz que solo podemos estar obteniendo a través de la salvación en Jesús el Cristo. Ciertamente es una vida totalmente vacía, hueca, que realmente sufre, que uno se siente frustrado y, por supuesto, no está ahí la verdadera vida de Cristo. Por eso el Señor, por su gracia, a través del Antiguo Testamento, nada más el hombre pecar, Él por su gracia nos da la promesa, ese pacto que ya desde la eternidad Dios, por su gracia, había preparado. Génesis 3:15, esa simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Quién es? Jesús el Cristo. Ahí está hablando que vendría, Dios se encarnaría a través de una mujer. Y Él vendría, Jesús el Cristo, para aplastar esa cabeza de la serpiente, para vencer la autoridad de Satanás. Allí lo prometió por primera vez. Luego constantemente Dios repetía esa promesa, porque es la solución de Dios. Esa es la manera, ese es el Evangelio. Por eso en Éxodo 3:18, cuando el pueblo de Israel era esclavo, estaba esclavizado por Faraón, que representa a Satanás, no había manera de salir de esa esclavitud, 400 años, siendo el pueblo de Dios. Pero a través de Moisés, Dios por su gracia, da el pacto del sacrificio de sangre, Éxodo 3:18. Había que matar un cordero, derramar su sangre. Eso es un tipo, una sombra, está señalando a Jesús el Cristo, que iba a derramar su sangre en la cruz para salvarnos, para liberarnos. Ese es el precioso Evangelio de Cristo. Por eso, cuando a través de la fe sacrificaron el cordero, a través de la fe pintaron los postes y los dinteles de las puertas, cuando pasaba ese ángel exterminador y veía la sangre, pasaba de largo. Ahí había vida. Donde había sangre, había vida, porque dentro de Cristo es la única manera de tener la verdadera vida. Pero si en esa casa no había esa sangre, ¿qué había? Muerte, destrucción. Fuera de Cristo solo hay muerte y destrucción, sufrimiento continuo. Por eso Dios nos está dando ese mensaje continuamente, solo a través de Jesús el Cristo. Es la manera de Dios. Y Jesucristo vino para solucionar ese problema fundamental del cual nosotros mismos no podemos salir y que nos lleva al sufrimiento, al fracaso de nuestras vidas, de nuestras familias, de las siguientes generaciones. Por eso, en Isaías 7:14, otra vez, a través del profeta Isaías, vuelve a dar ese glorioso mensaje, el Evangelio. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Dios que se humilló a sí mismo siendo Dios, tomó forma de hombre y como hombre forma de siervo. Y Él vino a servirnos, a dar su vida en rescate por muchos. Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia, que vino para darnos la solución. Solo a través de Cristo podemos obtener esa solución, porque es la manera que Dios nos ha dado. Y en el Nuevo Testamento esa promesa, por gracia de Dios, se cumplió. Mateo 16:16. Pedro, el Padre se lo reveló, pudo confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Tú eres el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Y esa es la confesión que tenemos que tener. Jesús, el Salvador. Para poder ser Salvador, Él cumplió ese oficio en la cruz de Cristo. Como estábamos separados, Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como el verdadero profeta de parte de Dios nos mostró el único camino, que es verdad y que nos da la vida al regresar con Dios. Solo Jesús el Cristo. Él también en la cruz cumplió el oficio del verdadero sacerdote. Dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solo a través de ese derramamiento de sangre nuestros pecados fueron perdonados, fuimos liberados de las cadenas del pecado. Y Jesús el Cristo, como ese verdadero Rey en la cruz, venció a Satanás, quebrantó el poder de Satanás, como Él había prometido. Por eso, en 1 de Juan 3:8, dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, esas obras del diablo de estar separados de Dios, de estar en desastres, de estar en maldiciones, de estar en destrucción. Esas son las obras del diablo que Jesús, como el Cristo, deshizo con su sacrificio perfecto en la cruz. Por eso Él murió, pero al tercer día resucitó. Y ese es el regalo de Dios, ese es el Evangelio que tenemos que conocer de manera ordenada. No es por nosotros, no es por nuestro esfuerzo, es por gracia de Dios. Dios lo ha hecho todo porque nosotros no podíamos hacer nada. Él lo ha hecho todo a través de Cristo. Cristo es el don de Dios, es el regalo de Dios. Y un regalo que hay que hacer, nada más, recibirlo. Una vez lo recibes, ¿qué hay que hacer? Disfrutarlo. Y tenemos que estar ordenando correctamente la palabra, no estar pensando a nuestra manera, con nuestras ideas. No funciona. Para disfrutar este Evangelio tenemos que ordenarlo conforme a la palabra. Para tener respuestas correctas a la oración, necesito tener esa palabra del Evangelio ordenada, para grabarla, enraizarla, para que sea mi naturaleza. Y ciertamente, una vez recibimos ese regalo a través de la fe, recibimos a Jesús el Cristo en nuestras vidas. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya tenemos ese poder, esa nueva identidad y autoridad. Somos hijos de Dios y eso es algo eterno. Ya nadie nos lo puede arrebatar. Por eso ciertamente, a través de Cristo, podemos gozar de esas tres bendiciones que el Señor Jesús le dio a Pedro, pero es para cada hijo de Dios que hace esa confesión. Y la primera es, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando de verdad ponemos nuestra fe en Jesús el Cristo, ciertamente en esa confesión, Él edifica su iglesia. A través de nosotros, que vamos a estar firmes como una roca, va a levantar ese movimiento del evangelismo, va a edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, si estamos teniendo ese pacto de Jesús el Cristo, Satanás y los demonios no pueden tocarnos, no pueden engañarnos. Porque si Cristo reina a través de la fe en nuestras vidas, huye la oscuridad, no por nosotros, por supuesto, por Cristo que reina en nuestras vidas. Y la tercera bendición, he aquí, yo te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Y eso qué es? La bendición de la oración. Esa oración que mueve el trono celestial. Esa oración que está levantando esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Esa oración a través de la cual se levanta la luz del Evangelio para cumplir la evangelización mundial. Por eso, ciertamente, con esa autoridad de Cristo que ha consumado todo, hemos podido salir y vencemos esos 6 estados del no salvo. Éramos esclavos de Satanás, pero a través de Cristo somos hijos de Dios. Estábamos, al estar totalmente con problemas espirituales, buscando respuesta para nuestro futuro. ¿Dónde? En los adivinos, en los magos. Buscábamos a través de la idolatría, pero a través de Cristo hemos salido totalmente de ahí por su gracia.
A causa de la idolatría teníamos problemas mentales, constantemente odios, rencores, depresiones, celos, manipulaciones, mentiras. La gente vive así, vive así. La gente vive diciendo mentiras continuamente, separada de Dios. Y conocí a una persona que estaba pidiendo ayuda y estaba mintiéndome, totalmente. Se podía saber. Luego pedí información sobre esa persona y todavía lo confirmé más, que estaba mintiendo totalmente y me pedía ayuda. Y ciertamente las personas viven así. Entonces yo pude darle la palabra y poder ayudarle correctamente con la palabra de Dios, porque ciertamente esa persona se había quedado sola. ¿Por qué? Si uno está siempre engañando, puedes engañar durante un tiempo, pero no durante todo el tiempo. Y por supuesto a Dios no podemos engañarle. Pero esa persona sufre y hay que ayudarle, porque llegará un momento que se quedará solo. Llegará un momento que caerá totalmente. Nosotros tenemos que ayudar a esas personas para que a través de Jesús el Cristo puedan salir de esos 6 estados de no salvo, que son 6 estados de destrucción. Y nosotros ya hemos salido totalmente. Y también esos problemas mentales dan consecuencia problemas físicos. Mucha gente está enferma físicamente como consecuencia del pecado, de la obra de Satanás. También dan problemas para su futuro, su destino, porque en ese estado van a estar una eternidad en el infierno, y también es un problema para su siguiente generación, porque van a traspasar ese problema espiritual a sus hijos. No tienen manera de salir de ahí. Solo a través de Jesús el Cristo hemos podido vencer esos 6 estados del no salvo. Y dentro de Cristo tenemos 7 bendiciones preciosas que tenemos que conocer para poder disfrutar. Somos hijos de Dios. Dios tiene responsabilidad en nuestra vida. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo ya mora en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ciertamente nos está guiando con la palabra. Cuando oramos, está guiándonos de manera concreta. No estamos solos. Dios está con nosotros y Él nos guía a través de la palabra. Y Él obra cuando oramos. Cuando oramos, ciertamente tenemos esa identidad. Somos hijos de Dios y tenemos esa autoridad. Por eso cuando oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, para que su reino se establezca, para que se haga su voluntad como en los cielos, aquí en la tierra, ciertamente Dios da respuesta. Eso es una bendición tremenda, porque nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. Nuestra oración es el poder para cambiar vidas, para cambiar familias, para cambiar naciones. Fíjense, a través de la oración de Elías, realmente Dios paró la lluvia 3 años y medio. Luego volvió a orar y Dios envió la lluvia. Y era un hombre sujeto a las mismas tentaciones que nosotros, dice en Santiago. Pero él realmente oraba con el pacto. Él sabía muy bien y tenía muy bien ordenado el Evangelio, sabía su identidad y podía disfrutar de su identidad. También tenemos esa autoridad que ciertamente al orar la oscuridad es quebrantada. El Espíritu Santo obra y la obra de Satanás es quebrantada. Dios envía a sus ángeles, como vemos que envió al remanente Daniel cuando estaba en la fosa de los leones. Era un tiempo bien complicado, ¿verdad? Pero allí él tomó el pacto, oró, como solía hacer antes. Dice en Daniel 6:10 que él 3 veces al día, a pesar de que era una persona muy ocupada, sabía la prioridad. ¿Cuál era la prioridad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ir al Señor y dar ese culto. Ir al Señor y darle toda la gloria, recibir la fuerza y el poder de Él. Recibir su dirección, su sabiduría. ¿Para qué? Para luego ser testigos allí, en la corte donde él estaba. Él era testigo, fue testigo delante de 4 reyes de manera consecutiva, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios que Dios le daba. Y Dios envió ese ángel que cerró la boca de los leones. Y ciertamente
Esa es la autoridad que tenemos y en ese momento se establece el reino de Dios, porque somos ciudadanos de los cielos y Dios obra a través de nosotros para cumplir su deseo más precioso. ¿Cuál es? La evangelización mundial. Para eso Dios nos ha llamado, para ser testigos, pero primeramente el Señor quiere que estemos coordinándonos totalmente a su palabra, que dejemos de aferrarnos a lo mío, a cosas incorrectas, y que estemos aferrándonos solo al pacto de Jesús el Cristo, coordinados en la palabra de Dios. Luego podremos planificar, ver realmente lo que Dios quiere más urgente que estemos haciendo, cuál es lo absoluto de Dios, y podremos incluso diseñar a través de la oración y descubrir lo que Dios ya tiene preparado para salvar nuestros campos. Ciertamente el evangelismo es algo que Dios hace. Él tiene todo preparado. Si yo me coordino en su palabra, lo voy a descubrir. Sin hacer nada, Dios me va a dar los encuentros. Y es algo muy cómodo, ¿verdad? Porque antes, cuando no se conocía, por lo menos yo, correctamente el evangelismo, era una carga, era muy difícil, no tenía nada que ver con mi carácter, y a mí me daba vergüenza, sinceramente. Por eso no lo hacía. Y pensaba equivocadamente que era algo solo de los evangelistas, pensaba yo. Pero no es así. Eso es lo que Dios hace a través de cada hijo y cada hija de Dios. Es algo que Dios hace a través de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a todos dones, talentos, nos ha puesto en ocupaciones distintas, tenemos pasados distintos. Todo eso Dios, que es soberano, lo ha preparado para un motivo, una razón, una misión que tiene concreta para cada uno de nosotros, para a través de todo ello levantarnos como testigos y que su reino se establezca a través de nuestras vidas. Por eso el evangelismo, cuando estamos coordinados en la palabra, disfrutando que Dios vivo está con nosotros, orando, en ese momento abrimos esos ojos espirituales y podemos ver lo que Dios tiene preparado, la necesidad que hay en las personas. Podemos ver qué es esa real necesidad de la gente. Hay gente que piensa que su necesidad es el dinero. Por supuesto es necesario. Pero si uno tiene mucha plata, pero no tiene lo más importante, que es Cristo, no le va a funcionar. Si uno tiene mucha plata y no tiene Cristo, ¿en qué va a gastar esa plata? Va a ser peor, ¿verdad? Por eso lo principal es conocer el Evangelio de Jesús el Cristo para poder volver con Dios, para salir del poder de Satanás, para poder ser liberado de los pecados y poder ser totalmente nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso Dios nos ha llamado, por eso Dios todavía no nos ha llevado a su presencia. ¿Por qué? Porque hay una misión, esa gran comisión para cada uno de nosotros, compartir este evangelio y transmitirlo especialmente a las siguientes generaciones. Estaba hablando con un hermano que me contaba las dificultades que hay para los niños, porque realmente Satanás está metiendo cantidad de ideologías contrarias a la palabra de Dios a través de los colegios, por supuesto, a través de leyes, incluso a través de películas, a través de toda la cultura. Y este hermano estaba preocupado por su hijo, que es pequeño. Uy, qué difícil, ¿no? Están metiéndole esas cosas incorrectas continuamente. Pero Dios nos da la respuesta siempre en su palabra. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, ahí habla de repetir constantemente al levantarse, al acostarse, al entrar de casa, al salir de casa. Hay que repetir la palabra, grabar la palabra, enraizar la palabra, que sea nuestra naturaleza, y especialmente en las siguientes generaciones. Tenemos que estar cumpliendo esa comisión de traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Ese es el mayor evangelismo que podemos hacer. Por eso es muy importante que nosotros estemos con ese evangelio ordenado, disfrutando conforme a la palabra del evangelio, que es completo, que es suficiente, y que podamos estar orando dentro del evangelio. Ahí vamos a tener respuestas correctas a la oración.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos estar coordinándonos a la palabra de Dios, planificar conforme a la palabra y a través de la oración estar encontrando ese diseño que Dios tiene para salvar nuestras familias, para salvar el lugar donde trabajamos, donde estudiamos. Si nos aferramos al pacto de Jesús el Cristo y estamos orando 24 horas, vamos a ver cómo se levanta el poder de Dios. Y cada viernes, por gracia de Dios, tenemos ese tiempo tan importante de poder estar orando juntos también de manera práctica. La oración unida es algo que Dios nos muestra cuando Jesús enseñó esa oración modelo a sus discípulos. Padre nuestro, está hablando de juntos, oración junta, unida. Eso tiene gran poder. Y me gustaría en este tiempo que tengamos ese tiempo para orar con una oración del pacto, una oración que es muy importante, que estemos disfrutando cada día. A veces hermanos, hermanas me escriben que no saben muy bien cómo orar, y es verdad, no es fácil a veces, a mí también me ha pasado, pero la verdad que gracias a Dios pues tenemos algún material de oraciones escritas que son de gran bendición para que teniéndolas, pues en nuestro tiempo diario de oración, pues podamos estar orando con ellas, ¿verdad? Eso nos va a ayudar porque también a veces como estamos en graves problemas, nos cuesta concentrarnos, es la verdad. Y el hecho de tener la oración, leerla en voz alta, es de gran ayuda, por supuesto. Cualquiera que quiera recibir ese material, que lo deje en sus comentarios y estaré encantado de hacérselo llegar. Y en este día vamos a estar haciendo juntos la oración que disfruta del pacto de Jesús el Cristo. Y me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos en este tiempo y que podamos estar orando. Repita conmigo esta oración, por supuesto, al Señor, que Él es vivo y Él está con nosotros. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por permitirme tomar tu pacto. Gracias por poder orar con esta oración que disfruta del Evangelio. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que Cristo es la respuesta a todos los problemas en mi vida. Creo que el Cristo es mi Señor. Creo que Él es mi Maestro. Padre, por favor, obra en mi vida con el Espíritu Santo al hacer esta oración. Y Jesús el Cristo, Él cumplió ese oficio del verdadero profeta. Dice su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso vamos a orar agradeciendo por ese oficio de profeta que el Señor cumplió y sigue cumpliendo cada día también a través de nuestras vidas. Repita conmigo: yo creo que Jesús es el verdadero profeta. Él es el único camino para encontrarse con Dios. Padre, gracias por abrirme el camino para encontrarme contigo. Mientras vivía separado de ti, cuando vivía una vida de sufrimiento y de dificultades. Padre, gracias por permitirme encontrarme contigo, por poder tener una relación contigo, por disfrutar de las bendiciones de ser tu Hijo. Jesús el Cristo cumplió
el oficio del verdadero sacerdote. En Romanos 8:2 dice la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a hacer esta oración agradeciendo porque Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote. Repita conmigo: yo creo que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote, que me ha liberado del pecado, de los desastres y de las maldiciones. Padre, gracias por venir a mi vida mientras estaba perdido en un gran sufrimiento, mientras estaba en pecado, en desastres, en maldiciones causadas por el pecado original, que me hizo vivir separado de ti. Padre, muchas gracias por perdonar todos mis pecados del pasado, todos mis pecados del presente, todos mis pecados del futuro. Gracias por liberarme de todo desastre, de toda maldición, de todo castigo. En el nombre de Jesucristo, gracias por darme verdadera liberación, verdadero gozo. Y Jesús el Cristo es el verdadero Rey. Él cumplió el oficio del verdadero Rey. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice su preciosa palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar agradeciendo por ese oficio del verdadero Rey. Repita conmigo: yo creo que Jesús el Cristo es el verdadero Rey, que ha quebrantado el poder de Satanás. Jesús el Cristo vino para deshacer las obras del diablo, quien me había engañado durante toda mi vida, que me hizo tener aflicciones espirituales, aflicciones mentales, que me hizo ser su esclavo. Padre, muchas gracias por ayudarme a luchar la batalla espiritual contra Satanás y tener la victoria en el nombre de Jesús el Cristo. Oro en el precioso nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y podemos encontrarnos en medio de problemas. La palabra de Dios no dice que los hijos de Dios no vamos a experimentar problemas. Lo que dice es que dentro del pacto de Jesús el Cristo, esos problemas son en realidad respuestas que Dios va a levantar a través de ellos para que su nombre sea levantado, para que su nombre sea glorificado. Dice la palabra en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Salmo 23:4 dice la preciosa palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese tiempo de problemas tenemos que aferrarnos a su palabra a través de la fe, aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo y en su nombre orar, sabiendo que Él ciertamente ya tiene toda la victoria para nosotros.
Si se encuentra en medio de problemas, le invito a que podamos estar haciendo esta oración. Repita conmigo. Padre, gracias, porque a través de Jesús el Cristo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre me guías. En este momento, toda obra de la oscuridad que intenta moverme a través de este problema, que sea quebrantado en el nombre de Jesús el Cristo. Que en este momento pueda dejar mi temor, mi inseguridad, mi incredulidad en Cristo. Y pueda tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dices en tu palabra, que este problema sea una respuesta para que tu nombre sea glorificado, para que el Evangelio sea proclamado. Aunque parezca que estoy en fracaso, ayúdame para no caer en desánimo, que pueda aferrarme al pacto de Jesús el Cristo, que ha solucionado todos los problemas. Que pueda experimentar la obra del Espíritu Santo. Gracias, porque tú tienes la victoria preparada para mí. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Podemos encontrarnos en dificultades y diversas pruebas que también Dios, que es soberano, permite en nuestras vidas con una razón, para bendecirnos, para que nos aferremos a lo más importante, para darnos sanidad. Por eso en Romanos 8:28 dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También en 1 Corintios 10:13 dice la palabra: sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si está en medio de una prueba, le invito que podamos estar orando esta oración delante del Señor. Repita conmigo: Padre, gracias porque tu gracia me sostiene. Tú me proteges en medio de esta prueba. Tú tienes el mejor plan para mi vida. Quita todo engaño de Satanás. Quita todo desánimo en el nombre de Jesús el Cristo. Que pueda ver que esta prueba es la mejor oportunidad en el nombre de Jesucristo. Que pueda levantarme como tu testigo. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. También podemos estar en medio de enfermedades, pero Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Si estamos en medio de enfermedades, es la oportunidad para aferrarnos al pacto, para ser llenos del Espíritu Santo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que tome fuertemente la palabra. Dice en el Salmo 103, 3 y 4, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Por eso le invito que si está en medio de enfermedades, podamos repetir esta oración. Padre, gracias porque Jesús es el Cristo, mi verdadero sanador. Que toda obra de la oscuridad que está obrando a través de esta enfermedad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Que en este momento toda enfermedad en mi cuerpo, toda herida en mi corazón, toda enfermedad en mi mente y en mi espíritu sea sanada en el nombre de Jesucristo. Que este tiempo de enfermedad sea el mejor tiempo para disfrutar de Manuel, para tener esa plenitud del Espíritu Santo. Padre, sáname para que sea tu testigo y a través de mi vida muchas personas puedan recibir la sanidad. Oro
en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia y tu bendición sobre sus vidas. Que bendigas poderosamente cada una de sus vidas. Bendice poderosamente las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos. Que estés obrando poderosamente. Que cumplas la evangelización mundial a través de tu iglesia en todo el mundo. Y que Jesús el Cristo venga en su segunda venida.